Hola, vamos a comenzar este segundo problema de la serie de problemas de control de máquinas de corriente continua. Y en este caso vamos a suponer que tenemos el mismo problema el mismo motor que en el primer problema. Sigue estando controlado con un solo rectificador en el inducido y el campo sigue estando controlado con una fuente de tensión constante. Todos los datos que nos hacen falta relativos al motor, relativos a la carga mecánica, se pueden consultar en el primer problema de la serie de problemas de control de máquina de corriente continua. ¿Qué se pide aquí? Bueno, vamos a suponer que ya hemos arrancado la máquina tal y como se exponía en el primer problema y nos encontramos en el punto P2. El punto P2 que viene caracterizado porque la máquina, el conjunto motor, carga mecánica están girando a 1000 revoluciones por minuto, desarrollando el motor un par de 4 Nm. Bien, entonces en el apartado A se desea pues variar la velocidad del motor en este primer cuadrante. Estamos en el primer cuadrante para velocidad y se desea variar la velocidad del motor pasando a una velocidad, en este caso se desea que la velocidad pues sea la mitad, es decir, de 500 revoluciones por minuto. Es decir, un poco estamos en este punto de aquí, en el punto P2, y se desea pasar al punto P3. ¿De acuerdo? El punto P2 se caracteriza porque la velocidad es de 1000 revoluciones por minuto y el punto P3 la velocidad es de 500 revoluciones por minuto. Se pide, por tanto, calcular, ya calculamos en el primer problema el valor de esta tensión, pues se pide calcular cuál debe ser el valor de la tensión necesaria para conseguir que, precisamente, repito, desarrollando 4 Nm en el eje, pues podamos ir a 500 revoluciones por minuto. Será pues una tensión que haga que la característica par velocidad de la máquina se desplace e intersecte a la característica par resistente en el punto P3. Luego, en el apartado B, esto era el apartado A, en el apartado B se partirá de nuevo de la situación del punto P2, es decir, 4 Nm, 1000 revoluciones por minuto, y mediante modificación de la tensión de inducido se desea llevar la máquina a velocidad cero, pero no frenando, sino simplemente reduciendo la velocidad mediante la reducción de la tensión de inducido hasta conseguir que la máquina llegue a velocidad cero. Como la máquina llega a velocidad cero pero el par sigue estando aplicado, evidentemente el punto al que terminaremos será este de acá, que hemos venido a llamar punto P8. Bien, a velocidad cero y par 4 Nm. Entonces evidentemente tendremos que encontrar una tensión de inducido, partiendo de la tensión de inducido del punto 2, pues tendremos que llegar a una tensión de inducido V8, de forma tal de que la característica par velocidad asociada a esa tensión de inducido pues pase por el eje de pares a velocidad cero e intersecte, repito, ese eje de pares en el valor de 4 Nm. Bien, vamos por tanto a desarrollar los cálculos del primer apartado de este problema. Nos llevamos para la nueva página la figura, por si nos hace falta en algún momento. Vamos a ponerla un pelín más pequeña, no ocupa tanto sitio. Ya más o menos tenemos claro lo que tenemos que hacer. Partimos del punto P2, en el que hemos dejado la máquina al final del problema 1, y queremos ir hasta el punto P3. Bien, esto sería el apartado A. Bien, ¿cuáles son las coordenadas del punto P3? Las coordenadas del punto P3 se definen mediante una velocidad y un par. La velocidad, hemos dicho que el enunciado nos la fija en 500 revoluciones por minuto. El par, el enunciado nos lo fija en que tendrá que ser igual al par resistente, evidentemente, y por lo tanto de 4 Nm. En todos los problemas siempre vamos a tener que hacer
las operaciones de la misma forma. Es decir, como ya se han comentado en clase, los problemas de máquinas eléctricas de este sentido son relativamente repetitivos. Recordamos que tenemos el inducido de la máquina, tenemos la resistencia de inducido, y todo ello es alimentado en este problema por un rectificador trifásico controlado. Tendremos por tanto tensión de inducido, intensidad de inducido, resistencia de inducido y fuerza electromotriz. La idea sería pues convertir los datos de par y velocidad que nos están dando, porque partimos de esos datos, convertir los datos de par y velocidad, el de velocidad convertirlo en fuerza electromotriz inducida, el de par convertirlo en intensidad de inducido y encontrar una tensión de inducido que ligue esas dos magnitudes eléctricas que son independientes entre sí mediante la ecuación de Kirchhoff. Entonces, pues sería de la siguiente forma: si el par es de 4 Nm y el par es K flujo intensidad de inducido, pues evidentemente nos va a salir la misma intensidad de inducido que nos salía en el apartado B. Es decir, para el punto P2, puesto que el K flujo sigue tomando el mismo valor, recordamos que era 915,17 por 10 elevado a menos 3 por intensidad de inducido, debe ser igual a 4. Por lo tanto, la intensidad de inducido para este primer apartado sigue siendo 4,37 amperios. Esto es una constante en los problemas, es decir, si en una máquina de corriente continua con control a par constante se mantiene el par en el eje, la intensidad de inducido se mantiene, sea cual sea la velocidad, sea cual sea el valor de la fuerza electromotriz inducida. Por lo tanto, la tensión de inducido necesaria a aplicar sería, aplicando la ecuación de Kirchhoff a la malla, pues sería el valor de la resistencia por el valor de la intensidad más el valor de la fuerza electromotriz inducida, que esta depende de la velocidad, es decir, será el K flujo por el valor de la velocidad a la que yo quiero ir en este punto P3, que es de 500 revoluciones por minuto. Pero recordamos que en esta ecuación, en esta expresión, la fuerza electromotriz tiene que llevar la velocidad expresada en radian por segundo. Operando, nos queda que VI ha de ser 50,10 voltios. Luego, una vez que hemos obtenido la tensión de inducido aplicando la ecuación de Kirchhoff, pues forzamos a que esa tensión de inducido sea la tensión que nos dé en su salida el rectificador. Por lo tanto, la tensión del rectificador tiene que ser igual que la tensión de inducido, 50,10 voltios. Por lo tanto, 50,10 voltios tendrá que ser, al ser un rectificador trifásico controlado, pues sería 1,35 por la tensión de línea de la red, eficaz de línea, por el coseno del ángulo de inducido. Despejando el ángulo de aquí, pues podemos llegar a la conclusión de que el ángulo del rectificador de inducido, que va a hacer que se produzcan 50,10 voltios, pues será de 84,68 grados. Y este, por lo tanto, repito, será el ángulo buscado del rectificador. El segundo apartado de este mismo problema, donde se nos pedía pasar del punto P2 a un punto P8 donde la máquina parase, pues la resolución es relativamente parecida. Nos llevamos la gráfica a una nueva hoja y, repito, vamos a partir del punto P2 y vamos a terminar en el punto P8. El punto P8 se caracteriza por, esto sería el apartado B. El punto, vamos a escribirlo bien, el punto P8 se caracteriza por una velocidad de 0 revolución por minuto y un par de 4 Nm, por lo mismo de antes. El par motor tiene que ser igual al par de la carga. Entonces el valor final del sistema quedaría ahí. Como el par sigue siendo 4 Nm,
y el K-flujo es constante en todos los problemas, puesto que no estamos cambiando todavía el campo, evidentemente esto va a conducir a que la intensidad de inducido para este punto P8 vuelve otra vez a ser 4,37 amperios, por lo que hemos dicho en el apartado A. Mientras que el par no cambie, si la máquina está controlada a par constante, la intensidad de inducido no cambia. Por lo tanto, vamos a buscar una tensión de inducido mediante Kirchhoff que sea capaz de ligar la intensidad de inducido con la velocidad. En este caso la velocidad es 0. Pues sería resistencia de inducido 0,5 por intensidad de inducido 4,37 amperios más constante K-flujo. En este caso, en este problema, toma este valor la constante por la velocidad. La velocidad es 0 radian segundo. Por lo tanto, la tensión necesaria para conseguir que la característica para velocidad de la máquina se sitúe en esta posición, interceptando a 4 Nm y a 0 radian segundo, pues tienen que ser 2,19 voltios. Como seguimos teniendo la misma estructura de alimentación que antes, y esta estructura de acá, vamos a, en todo caso, a copiarla, que es sobre la cual hemos aplicado la ecuación de Kirchhoff. Pues entonces, evidentemente, en el rectificador tendremos que la tensión de salida del rectificador tendrá que ser igual a la tensión de inducido, 2,19 voltios, y por la expresión de la tensión del rectificador nos quedaría que el ángulo de disparo que tendremos que aplicar en estos momentos pues sería de 89,77 grados.